Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como muchos saben, hemos tenido 4 pláticas anteriores a esta. Si no las han visto, están en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también aquí en la página de Facebook. Si alguien tiene dudas de alguna de las pláticas anteriores o algún comentario, todavía es tiempo. El padre, como quiera, aunque terminemos este ciclo de pláticas, siempre está disponible para responder preguntas, para ayudarnos como a clarificar el asunto. Esta plática de esta noche se llama la inmunidad del creyente. Entonces vamos a entender un poquito lo que el Padre nos quiere hablar y como desde siempre el Padre nos ha dicho, el que puede entender, pues que entienda, y es creo que muy importante para todos nosotros el compartir esta información, porque muchas veces estamos como creyentes nada más como que esperando y esperando y esperando y pues no vemos nada, no compartimos nada, no crecemos en nuestra fe. Entonces, pues muy buenas noches, Padre. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues saludo, ¿verdad? A quienes nos vean en vivo o quienes luego vean la repetición. Sí, es el quinto tema, el último como tema, no necesariamente la última plática, puede ser que dure más de una vez, ¿verdad? Y bueno, como siempre lo hemos hecho, me ayudo por un PowerPoint, ¿no? Que pido aquí a Gisela si no lo pones porque, bueno, lo voy comentando, ¿verdad? Yo creo que lo escrito, sobre todo, por ejemplo, cuando hay citas bíblicas o cosas por el estilo, pues es útil también visualizar. Es inmunidad del creyente ante las interpretaciones no fundamentadas de la nueva era. Y luego vamos a ver también que la inmunidad del creyente también desde otro ángulo. Pero el primero es este. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque se siguen mandando videos diciendo cosas que el magisterio de la iglesia no dice. Ya lo hemos comentado muy claramente. Y las reacciones negativas o contrarias que ha habido son muy conocidas por mí. Las he escuchado en forma indirecta. Ahora, afortunadamente, es a través de un medio público. O sea, es muchísimo más fácil ir viendo porque las cosas quedan escritas, ¿no? Las personas que responden, etcétera. Y a la gente le desconcierta, incluso dice, ¿por qué la iglesia no se pone de acuerdo o cosas por el estilo? Y vamos a tratar de ver eso. Y entonces, aquí yo digo de antemano cuál es la premisa de este tema. Cuando nosotros vamos a ver los datos directamente, ya no nos engañan, ya somos inmunes. O sea, la inmunidad tiene que ver con esto, como dice el Evangelio de San Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué? Pues de muchas cosas, de confusiones, de miedos sin fundamento y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esta es la razón de ser del título. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, ¿verdad? Y es lo que ahorita comentaba, ¿no? ¿Inmunidad a qué? Y partimos del significado de la palabra inmunidad, ¿sí? En términos médicos o biológicos, ser inmune significa que la persona no puede ser atacada por un determinado virus, por tanto es inmune a la enfermedad causada por el virus. En términos análogos, la inmunidad también se refiere a aquellas actitudes de sabiduría y fortaleza de quien basado en evidencias y principios no queda derrumbado por críticas sin fundamento, ¿sí? Permanece inmune a las críticas. Y este es el significado que nosotros le estamos dando a la palabra inmunidad en esta plática. Lo contrario sería la indefensión, la vulnerabilidad al virus, ¿no? Que diremos alguna cosita más adelante porque da la impresión que la nueva era es un virus al que somos súper vulnerables, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos sin inmunidad a que en nuestro caso, a las descalificaciones de la propia persona por parte de otras personas carentes de datos, ¿sí? O que incluso van contra ellos, como ya lo he mencionado, y también hoy presentaré otro ejemplo, ¿verdad? Creyendo que los equivocados y en el peor de los casos los malvados son los que van contra los datos, en este caso procedentes del magisterio eclesiástico, ¿sí?
Y a veces testimonios como las del padre José María Berlinde o Berland, ¿no? Como se pronuncia así un poquito. Y esto es posiblemente uno de los de temas posteriores. He visto por ahí un video lo comentaba la vez pasada, de 30 minutos del padre Berland, el cual le presentan pedazos de lo que él dice en 20 minutos, de un libro que tiene más de 200 páginas y modifican curiosamente los datos, ¿sí? Y esta es una cosa que, bueno, sucede igual que con el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? La inmunidad se basa tanto en la verificación de los datos pertinentes como en la comprensión de aquello que lleva a ciertas personas a tomar actitudes condenatorias sin bases. Que es lo que comentaba hace ratito y lo vamos a ejemplificar o a recordar. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, los calificativos como reacción a los datos concretos que aclaran datos equivocados. Ya lo he comentado desde la primera conferencia, ¿sí? Y bueno, lo tenemos escrito aquí. Quienes han seguido las conferencias son testigos de algunas de los calificativos que he recibido al presentar datos concretos y verificables. Subrayo eso porque hay personas que se han tomado el tiempo y personas que no, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes han visto por ahí si es que han leído lo que se sube al canal, ¿no? Que soy creador de confusiones, cuando en realidad he señalado las confusiones y las hemos aclarado. Y bueno, ahí está la primera conferencia. Propagador de falsedades, o sea que soy falso, que digo mentiras, ¿verdad? Cuando pues los datos están puestos, dichos, verificados, ¿verdad? Por muchas personas. Incluso, como si usara mi condición sacerdotal para decir cosas sin fundamento, ¿verdad? Cosas que yo he interrogado a quienes los han dicho y pues no recibí ninguna respuesta, ¿verdad? Ustedes lo tienen todo ahí en el canal. Inepto para dar referencias que sustenten lo que digo, ¿verdad? Pero luego también no me pueden decir en qué consistió la ineptitud, ¿verdad? Incluso que no creen que yo sea sacerdote, porque no digo lo que piensan por ahí, ¿verdad? Que promuevo la nueva era o ciertas prácticas, cosa que nunca ha sido, y ustedes pueden revisar, y otras peores que no digo por ahora, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, además, hay muchos sobreentendidos, ¿sí? Si ven ustedes, todas las conferencias tienen título negativo, ¿sí? La iglesia no condena la nueva era. Las prácticas X no son demoníacas, ¿sí? No hay ninguna promoción de nada, ¿sí? Simple y sencillamente, lo que voy a recordar un poquito más adelante, hay juicios muy negativos de personas inocentes creyentes, ¿sí? Simplemente porque se dicen cosas que no son ciertas del magisterio, ¿sí? O de la Biblia. Y voy a señalar algunas todavía ahora, ¿sí? Entonces, las conferencias han tenido como único objetivo decir que no es cierto, que la iglesia condena, que etcétera, etcétera, ¿sí? Algunas personas entendieron que promuevo y cómo voy a llevar a mi hija, etcétera. No, no la lleve. O sea, nunca se ha dicho eso. O que basta la buena voluntad. Absolutamente. Entonces, hay sobreentendidos, ¿no? Por dos razones. Primera, simplemente porque es así. Segunda, porque en base a datos concretos es posible desmentir las satanizaciones injustificadas. O sea, lo que se ha dicho es para desmentir, ¿sí? Decir que el demonio y que no sé cuántas cosas de gente inocente y de buena voluntad, ¿sí? Y como lo dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, son personas que están en busca de salud y de una espiritualidad más convincente de la que ofrecemos los cristianos católicos. Esto está dicho en el documento, ¿sí? Es un reto para nosotros, ¿sí?
Es decir, el documento no es para que nosotros condenemos a los otros diciendo que nosotros estamos bien, en absoluto. Es un reto y está bien clarito ahí, ¿sí? Y entonces, bueno, ha habido muchos sobreentendidos. Revisen, vean y pues no, ¿verdad? Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Y entonces, estas aclaraciones fueron desde el principio, ¿sí? La primera conferencia fue dicho, en la segunda la volví a repetir otra vez, ya por escrito. ¿Sí? Aclaré que mucha gente llegaba conmigo confundida por diversidad de opiniones, incluso entre los mismos sacerdotes. Mi respuesta siempre fue que yo no le daría mi opinión, porque entonces se complica más la cosa. Estamos de opiniones y opiniones y opiniones, ¿verdad? Entonces sería peor añadir otra opinión, sino que le daría datos que estuvieran al alcance de su mano y de su inteligencia para que comprendiendo por ella misma tenga puntos de referencia para saber en quién confiar. ¿Sí? Eso está dicho desde el principio y por eso la sobreabundancia o la abundancia de datos. ¿Sí? Bueno, y entonces surgió la pregunta para mí ya conocida. Si los datos son tan claros, ¿por qué hay personas que siguen afirmando cosas contrarias a esos datos? ¿Sí? En esta ocasión, en las conferencias anteriores y en las reacciones, pues las personas que se han ocupado su tiempo para verificar, ¿sí? Se han dado cuenta que de todas maneras hay personas que descalifican cuando uno pregunta, desaparecen. Lo personal, no me interesa mucho lo que digan de mi persona. Por ejemplo, que digan que soy falso. Lo que me interesa es quitar falsedades. Y en el caso de que yo dijera algo falso, yo les agradezco que me lo hagan ver y no aparece, ¿sí? Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, la intención de esta serie de conferencias, decía al principio, es pastoral. Mi intención es pastoral. Como pastor, observo que mucha gente cree erróneamente que la nueva era es equivalente a ciertas prácticas antiguas de diversos lugares y tiempos. Es decir, yoga, homeopatía no es equivalente a nueva era. Yo no sé si sea conveniente luego ir detallando lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Los que dicen eso son los que sacaron de contexto una lista, la lista, etcétera, pero está completamente fuera de contexto. Y ese fue el motivo de las dos primeras pláticas, ¿sí? Es decir, vean ustedes, no sé, yo no me tomo personal las críticas porque no sirve tomárselo personal. O sea, si el objetivo es aclarar cosas, datos, y se desvía hacia la persona, pues ya dejamos, entonces sí, que se diga todo lo que se quiera con tal de que se regrese a los datos, ¿sí? Entonces, no sé, que digan que digo cosas falsas, digan, o sea, no es ningún problema, no me lo tomo personal, voy a ver si dije algo falso, y si no me consta y no les consta a otras gentes, yo pido que den datos, y es ahí donde ya no se sigue, ¿verdad? Por eso cuando yo he dicho datos de otras personas, también les sugiero que no se lo tome personal, ¿sí? Respeto a las personas, pero si algo no es, lo digo y ojalá que se revisen los datos, ¿sí? Esto lo digo porque una persona se lo tomó medio personal con Pepe González, ¿verdad? Como diciendo más respeto, perdón, yo lo respeto. Yo espero que no se lo tomará personal, porque me referí a datos bien precisos. Y esos datos, y voy a añadir alguno que otro, tanto porque está más al alcance, o sea, todas las personas pueden verificarlo, ¿sí? Y entonces hay un principio importantísimo cuando uno busca la verdad. No se lo toma personal. Ni me lo voy a tomar personal y yo sugiero que no se lo tomen personal. Nos interesa verificar los datos, no la propia figura, ¿sí? Eso muy, muy, muy clarito.
Entonces, como pastor, bueno, veo que mucha gente cree erróneamente que la nueva era es equivalente a ciertas prácticas antiguas provenientes de diversos lugares y tiempos, y que dichas prácticas son diabólicas. Díganme dónde lo encuentran. ¿Sí? Estuve presentando datos y todo lo que ustedes gusten. Bueno, habrá gente que lo seguirá diciendo y lo vamos a considerar en un momentito más. Y también gente que dice que tales prácticas han sido condenadas por la Iglesia oficial y en particular por el Papa Juan Pablo II. También eso no es cierto. Lo escuché muchas veces antes y bueno, como siguen los datos por ahí, mucha gente asustada por esto, le digo, mira, esto no es así, no es mi opinión. Yo te voy a remitir, ¿sí?, a las palabras del magisterio de la Iglesia. ¿Qué es lo que no se ha dicho? Primero, que todo lo que concierne a la nueva era es bueno. Nunca se ha dicho eso, ¿sí? De hecho, no hemos hablado mucho de la nueva era, sino de afirmaciones sobre prácticas muy precisas, homeopatía, yoga y cosas por el estilo. Tampoco se ha dicho que se recomiendan ciertas prácticas, ninguna recomendación de ningún tipo. A mí en lo personal no me interesa el yoga, no hago yoga ni me agrada, pero tampoco es verdad lo que se dice en contra, ¿verdad? Estamos tratando de ver la verdad. Tercero, tampoco se ha dicho que basta la buena voluntad. Absolutamente no, es exactamente lo contrario. No basta la buena voluntad para estar hablando, hay que ir a ver, hay que ir a verificar. Y cuarto, nunca se ha dicho que mi opinión es porque soy sacerdote. No, en absoluto. En la primera conferencia he dicho a mis hermanos sacerdotes, si decimos cosas que no son ciertas, ¿verdad?, pues ojalá que nos demos cuenta, y si ya se nos olvidó lo que estudiamos, ojalá que lo volvamos a tomar otra vez, ¿sí? Hay un pésimo uso del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Pésimo. En la primera conferencia señalé este asunto y está en la plataforma del canal, o no sé cómo se llame ese asunto, ¿verdad? Gente que dice, el magisterio de la Iglesia dice, ¿dónde lo dice? Ya no se sabe, ¿sí? Se ignora que el magisterio de la Iglesia es muy concreto, está muy bien jerarquizado y el magisterio de la Iglesia no se contradice, ¿sí? Dicho en otras palabras, el documento Jesucristo portador del agua de la vida, que es un documento subalterno y que además es provisional, no puede contradecir en absoluto ningún rango del magisterio, ¿verdad? Sí. Y bueno, habrá muchísimos datos más que seguiremos señalando, ¿verdad? Entonces, constaté mucho esto, o sea, se apela al magisterio para todos sin conocerlo, ¿verdad? La premisa general de estas conferencias, ¿sí? Que, a ver, entonces, bueno, perdón, sí, ya lo había comentado. Sí, podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, si esto es así, la pregunta, ¿qué es lo que explica la negativa a verificar los datos objetivos y alcanzables? ¿Sí? Desde el principio hemos dado los datos, ¿sí? Han intervenido algunas personas creyendo que tienen los datos. Cuando les pregunto, pues ya desaparecen, ¿sí? Y ahí está todavía la pregunta, ¿eh? De qué datos faltan o sí, y está en el canal para cuando gusten, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta cuestión? Lo que aparece al exterior, o sea, lo que nos consta así de inmediato, es que las personas expresan una total seguridad en lo que afirman, ¿verdad? Y no sienten la necesidad de verificar, ¿sí? Ustedes lo vieron en el canal, ¿sí? O sea, llegan y la iglesia dijo y así, boom, 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 ¿sí? Y lo que está diciendo es falso y no sé cuánto. Y las referencias están equivocadas. Una seguridad total, ¿sí? Sin necesidad sí, o sea, la seguridad es tal que no se siente la necesidad de verificar, ¿sí? Esta es la primera explicación. Más adelantito vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo mucho más claro todavía de esto, ¿sí?
Segundo, la creencia de que se tiene conocimiento de los datos bíblicos y del magisterio de la Iglesia que confirman sus creencias. Ya lo dije antes, pero bueno, voy a poner todavía algún otro dato más, ¿verdad? Estamos seguros de ello, ¿sí? Cuando el dato es erróneo. Tercero, la descalificación inmediata y contundente de quienes ponen en duda su seguridad, ¿sí? Que es el caso personal, o bueno, lo que se ha podido verificar en estas conferencias, ¿verdad? Y finalmente, que los textos se sacan de su contexto, ¿sí? Tanto en la Biblia, cuando se usa la Biblia, cuando se usan los documentos del magisterio, o cuando un servidor expone. ¿Sí? Este punto es importantísimo, porque cuando una persona no logra mantener el contexto, es imposible el diálogo, porque lo dicho en la conferencia agarra un cacho y pum, y luego uno le quiere explicar y también saca del contexto. Esta es una cuestión de formación mental. Entonces, estas cosas son las que explican la negativa. Hay otra cosita, pero bueno, lo que está abajo, ya, de inmediato. ¿Cómo es que se llega a esto? O sea, ¿cómo es que se llega a tal seguridad y al rechazo sistemático de datos verificables? ¿Sí? Creo, y por eso hice un cierto análisis de la conferencia, etcétera, es la recepción de datos complejos generadores de miedo. Se empieza con afirmaciones de una tremenda bestia ante el que uno no puede hacer nada y que engaña y no sé cuánto. ¡Pum! ¿Sí? Ya estamos asustados. Todo lo demás viene cayendo, ¿sí? Me comentaba una vez un conserje de una escuela que, bueno, en la noche, pues había un huequillo por ahí y siempre iba un vagabundo a dormir allí, dejaba todo sucio y todo el asunto, ¿verdad? Oye, mira que no, pues cuando le iba a hacer caso, y se quedaba el tipo. Un día se le ocurrió decir, estás ahí, venía a echar un poco de veneno porque están saliendo alacranes de ese agujero. ¡Pum! Se levanta aquel, ¿verdad? No, pues es el miedo, claro. Si uno infunde miedo y de veras hay eso, entonces ya uno ni siquiera discute, ¿verdad? Y eso no es el modo como procede el magisterio de la Iglesia. Y es una cosita que vamos a ver un poquito más adelante refiriéndonos a la palabra de Dios y concediendo toda la autoridad a quienes emiten estos datos complejos generadores de miedo. Llámese videos, llámese conferencistas, agentes de pastoral, ¿verdad? Vecinos, ¿sí? Y aquí sobre esto me he referido a ese video de 30 minutos del padre Berland, ¿sí? Me es tan claro y en algún momento, hoy seguramente no habrá tiempo, pero cómo va diciendo el padre Berland una cosa sobre el ocultismo, ya termina él, y luego empieza a hablar una mujer hablando de espíritu, pues eso no lo dice el padre Berland. Tengo el libro y lo podemos ver con calma en algún momento, ¿sí? Esa manipulación de datos no es honesta, ¿verdad? Y es una de las cosas que explican por qué la gente una vez, no sé si asustada, ya se identificó con lo que escuchó, ya no discute absolutamente eso y no siente la necesidad de ir a ver si sí o si no, ¿verdad? Y si alguien le lleva el dato, ¡pum!, lo califica, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo, o esto es un hecho, algo que sucedió, precisamente anunciando estas conferencias, ¿sí? Ya ven que los títulos son un poco provocativos, o sea, ¿sí? O sea, ¿acaso la iglesia condena, etcétera? La iglesia no condena, ¿verdad? Bueno, pues una persona pues mandó a sus vecinas por chat, por WhatsApp, la publicación, ¿sí? Y de inmediato, ¿verdad? Una persona responde, esas corrientes de Oriente están invadiendo y por supuesto que van contra nuestra fe. He sabido de casos inclusive de personas que tienen que ser liberadas por un sacerdote exorcista gracias a esas prácticas. La iglesia sacó un documento buenísimo, Jesucristo portador del agua viva, así pues, ¿no?
donde habla de todo esto y sus peligros. También recomiendo a Jaime Duarte, director e investigador de la nueva era de Cisne. Cuidado con ese sacerdote, si es que es sacerdote. Habría que ver a qué diócesis pertenece. No lo creo, ¿verdad? Entonces, pum. Bueno, yo con la persona que recibió el chat le digo, vamos haciendo una prueba, ¿sí? Respóndele con dos cositas que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Entonces la respuesta fue, platiqué con el Padre sobre tu comentario y el Padre me comenta que el documento Jesucristo portador del agua de la vida es una reflexión provisional, que está en el documento, ¿verdad? Y dice que no todo lo de la nueva era es malo y tendríamos que estar abiertos a eso. También lo dice el documento. Bueno, la respuesta fue, los documentos que hace la Iglesia no son provisionales. Tú sabes que si quieres, tú sabes si quieres, si sigues creyendo en él. Más bien te sugiero que pidamos todos al Espíritu Santo para que nos guíe nuestro corazón, la verdad, etcétera, etcétera. Cuidado más bien de estar compartiendo errores que llevan a otros al error. Entonces, esto es una cosa que conozco muchísimo, solamente que ahora, bueno, pues lo documentamos un poquito, ¿no? La persona señala que la Iglesia condena y que ese documento es buenísimo y cree conocerlo y no se da cuenta que está diciendo cosas contra el documento, ¿sí? Este es el punto importantísimo. Si más adelante aguantan toda la comprensión psicológica de estas cosas con el síndrome Dunning-Kruger, lo hacemos más adelante, ¿verdad? Pero tienen que aguantarlo, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, comentaba que los textos se sacan de contexto y se dicen cosas, bueno, había señalado, y aquí es una corrección a Pepe González, señaló, no es contra la persona, si uno se lo toma personal, no se corrige, uno contraataca, si se lo toma personal, ¿verdad? Entonces, para que de veras uno vea las cosas como son y las corrija, conviene que no se lo tome personal, como yo no me lo tomo personal, y se vaya a ver. En la conferencia, entonces, que ahorita aquí resumo un poquito, que había comentado en la segunda conferencia, ¿verdad? Que también alguien sacó de contexto lo que decía, y bueno. Pero también el libro del Apocalipsis nos habla al respecto. Vayamos al capítulo 13 del Apocalipsis. Nos habla de la antitrinidad satánica. Algunas cositas más, y luego dice, surge otra bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esa segunda bestia? Primero desentrañemos su significado. 7 cabezas, antisacramentos, y 10 cuernos, antimandamientos. Entonces, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es el estado totalitarista. Bueno, eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si nosotros, como lo dije en su momento, vemos todo el Apocalipsis, ¿sí? Entonces llegamos ahí al capítulo 17 del libro del Apocalipsis y les digo que quien quiera vaya a verlo. Pongo los versículos 9, 12 y 18. Pueden leer todo, ¿verdad? Esta partecita, ¿no? Y dice, aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por 1 hora. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Entonces, habíamos comentado en su momento que el Apocalipsis está lleno de símbolos conocidos en su tiempo y a veces los aclara, como sucede en este caso, a pesar de que los signos son claros. Por ejemplo, en la literatura apocalíptica y otros textos de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, la mujer representa un pueblo, una ciudad o un pueblo. Por ejemplo,
Cuando se habla en profeta Oseas u otros, ¿no? Sobre la relación de Dios con su pueblo. Dios es el novio y el pueblo la novia, por ejemplo, o Cristo y su iglesia. ¿Sí? Pero aparte de eso, está aquí bien clarito, está expresado, ¿sí? Si uno saca de contexto el capítulo 13 y el capítulo 12 de Apocalipsis, entonces uno da una interpretación que no es la del autor. Quienes tienen un poquito de cultura italiana saben que la ciudad de Roma está asentada sobre 7 colinas. Eso es de conocimiento, claro que en tiempo del Apocalipsis será clarísimo, ¿sí? La ciudad de los 7 colinas, el Esquilino, o sea, están los nombres y son barrios de Roma. Y aquí no hay pierde, porque dice, vuelvo a repetir otra vez, aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer, que es la ciudad, que al final, en el capítulo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Sí? Entonces, para leer la Sagrada Escritura, hay varios criterios. Hay que verlos todos juntos. Alguien entendió que yo nada más decía uno. Ver qué quiso decir el autor en la circunstancia. Ya lo habíamos señalado, la persecución, la gran persecución, ¿sí? Segundo, el capítulo 13 forma parte de 22 capítulos y los 22 capítulos del Apocalipsis forman parte de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Entonces, la palabra de Dios se interpreta a la luz del todo, porque es también una historia y un proceso. Y la palabra de Dios nos ilumina el momento presente. Y rezamos con la palabra de Dios. Los sacerdotes que rezamos el breviario todos los días, en la oración de la mañana y de la tarde, hay oraciones que son del Apocalipsis. Rezamos con el Apocalipsis también. Bueno, tanto por decir un ejemplo de cómo si nosotros no conocemos la unidad de la palabra de Dios, sacamos de contexto y un desastre. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. La cuestión de los últimos tiempos, igualmente. ¿Cuánto miedo se desplanta a la gente hablando sobre los últimos tiempos? ¿Sí? Incluso diciendo que la nueva era que a un creyente maduro no le hace ni cosquillas, ¿verdad? O sea, porque está maduro, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? No es la figura del anticristo, ¿sí? De los últimos años del mundo o del universo, ¿sí? Los últimos tiempos, no, aquí entonces ponemos, cuando se habla de los últimos tiempos, ¿es lo mismo que los últimos años cronológicamente hablando del mundo? Es decir, que ya no va a haber otro problema, ya este es el último y se acabó, ¿será así? ¿O es una categoría teológica, la palabra tiempo? ¿Sí? Vamos a ver que hay otra todavía más chiquita que es la palabra hora, una hora, ¿sí? Que ya los vimos en el texto anterior, ¿sí? El tiempo es una categoría teológica, ¿sí? Lo mismo que la hora, es una categoría teológica, ¿sí? Desde Pentecostés, hace 21 siglos, estamos en los últimos tiempos, los tiempos del Espíritu. ¿Por qué últimos tiempos? Porque ya no hay otro, ¿sí? Ese es el último. El último no quiere decir los últimos años, es el último tiempo. Acá abajo, en la cita de primera carta de Juan, ¿sí? Dice San Juan, hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. A ver, aquí, yo espero que no entendamos que era de 7 a 8 de la noche, ¿verdad? No sé, la última hora de qué, ¿sí? Esta es una categoría teológica. Segundo, decir que el anticristo es uno solo, el 666 y que está no sé dónde, eso también es una categoría teológica, el anticristo, ¿sí? Y hay muchos anticristos, ¿sí? Bueno, además, el texto que tenemos arriba, de Mateo 24:36,
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sobre el Padre. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir cuándo va a suceder eso. ¿Sí? Entonces, además, quienes conocen la historia de la iglesia saben que esto se ha repetido siempre, o sea, cada rato ahí sale algo que el fin del mundo y que el fin del mundo y que no sé cuánto. Si supiéramos un poquito de historia, veríamos la grande crisis de mucha gente cuando llegaba el año 1000, es decir, siglo X, siglo XI, ¿sí? Entonces, estas son categorías teológicas que nosotros debemos entender aplicando a nuestra vida personal, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, ya he comentado que no conviene tomárselo personal, ya sea que a uno lo descalifiquen o que uno haga ver los errores del otro, ¿verdad? ¿Por qué lo invito? Por el bien de la verdad. Entonces, persiste la pregunta. Bueno, esto ya lo comenté. Pasemos, bueno, rápidamente lo digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué, a pesar de los datos tan claros y al alcance de la mano, ¿sí? Bueno, primero porque el planteamiento general es de miedo. El ser humano, todo ser humano, se cree que todo ser humano tiene el mismo grado de indefensión, ¿sí? Es que se abren puertas, es que la psique humana es vulnerable, ¿sí? Siempre, o sea, los que hacen un proceso espiritual se quedan igualitos, ¿sí? O los que hacen un proceso de madurez. Entonces, hablar de esa manera equivale a no entender procesos, ¿sí? A no entender que hay un camino espiritual y una madurez en la fe y una madurez humana, ¿sí? Se apela al magisterio de la iglesia sin conocerlo. Aquí casi tenía la tentación de poner, pero sé que no va a haber el tiempo y lo podemos ver después. Lo digo rapidísimamente, si nosotros vamos, porque está al alcance de la mano, a ver lo que emite el Consejo para el Diálogo Interreligioso, vemos que Jesucristo, portador del agua de la vida, está promovido por dos consejos pontificios. Uno de ellos es el Consejo para el Diálogo Interreligioso. Bueno, pues si ustedes van a ver ese consejo y ven los documentos que emite, ven cuánto diálogo hay con el Islam, con el budismo, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y no es lo que se dijo en alguna ocasión, ¿sí? Así como si el budismo fuese puro vacío y pura pasividad y que quién sabe qué nos va a hacer el budismo. La iglesia está en diálogo continuo con las otras religiones orientales y para eso tiene un consejo, ¿sí? Que es el Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y no lo hemos dicho, pero ahora lo podemos decir y ustedes pueden ir a ver, ¿sí? Cómo es ese diálogo de la iglesia oficial. Entonces, no se considera necesario investigar. La respuesta inmediata es descalificar. Con frecuencia, textos y palabras se entienden fuera de su contexto. Bueno, pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Las consecuencias de estas creencias son muchas, de las cuales señalo dos, que ya lo había dicho al principio, ahora lo repito. Primero, generar sentimiento de culpa gravísimo en personas beneficiadas por ejercicios a los que se les llama yoga, que quién sabe si en oriental diría eso yoga, a lo mejor dice, pues eso es una caricatura, ¿verdad? O se han tratado con homeopatía, y entonces estas ideas y este miedo han hecho que abandonen prácticas que les resultan saludables. Ya sabemos que hay quien dice, crees que son saludables, pero eso ¿de dónde lo sacaron? Pues de las interpretaciones previas, ¿sí? Estas cuestiones hay que verlas desde el punto de vista de la ciencia, como dice el padre Berlán, curiosamente. Dos, con frecuencia las personas a las que se les ha generado ese sentimiento de culpa se les lleva ante un exorcista para que la sane y le saque el demonio. Y esto no tiene ningún fundamento y no aparece en el magisterio de la iglesia. Si alguien lo encuentra, le agradeceré.
me lo haga saber, ¿sí? Que diga, mira, este documento, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque las experiencias el magisterio dice, y luego no se sabe cómo, y aquí aprovecho, esto lo conozco muy bien. He estado frente a grupos de posgrado en la universidad y al que, oiga, es que la iglesia, le digo, oye, ¿me dices por favor en qué documento? Es que hay un documento, sí, les insisto una y otra vez, después, semanas, y oye, ¿ya encontraste el documento? A veces salen con documentos completamente desconocidos y resulta que ese era, o sea, se confunde magisterio de la iglesia. Naturalmente que todo lo que he dicho ahora tiene su fundamento en el magisterio de la iglesia. Ya lo presenté y todo, pero bueno, seguiremos seguramente viendo este asunto. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. ¿Para quiénes entonces son estas conferencias, verdad? Ya estamos aquí en la quinta, ¿no? ¿Para quiénes son? Queda muy claro que no son para las personas que de antemano descalifican y ni siquiera se interesan. Eso no es para ellos. Como ya lo he comentado, pues esto lo conozco desde antes, pero ahora sí. ¿Para quiénes son estas conferencias? Para quienes se han tomado el tiempo y han demostrado tener interés para verificar los datos concretos, ¿sí? Que son las condiciones de una percepción objetiva. ¿Sí? Quienes no, y vamos a ver que esto está sustentado también en la palabra de Dios, o sea, que quiera ver, ve, y si no, pues no, ¿verdad? Para quienes se han abierto al conocimiento real del magisterio de la Iglesia. Aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? O sea, vamos conociendo el magisterio, si vamos usándolo correctamente, ¿sí? Con responsabilidad. Estas conferencias también son para quienes están y quieren seguir haciendo un camino de crecimiento humano y espiritual, asumiendo los datos verdaderos, aun cuando supongan el derrumbe de preconceptos sin fundamento, ¿sí? Es decir, en muchas ocasiones yo estaba seguro de algo, había cimentado en muchas cosas y me doy cuenta de que no. Se requiere mucha fuerza para aceptar el derrumbe, ¿sí? Y de esta forma no permitan, la última cosa, ser contaminados por pensamientos dichos en nombre del magisterio sin ser cierto. Lo puedo decir con todos los datos que hemos puesto en la mano, ¿sí? Si alguien ve que otra persona toma homeopatía y le dice, no, ese es el veneno del demonio, como se dice por ahí, está prohibido por la iglesia. Una persona que no está informada se asusta, claro que sí. ¿Sí? Es vulnerable completamente a esto. Pero una persona que ya se informó y que tiene los datos en la mano, díganle lo que quieran. ¿Sí? Traten de asustarla como quieran. ¿Sí? No, va a ser invulnerable, va a ser, ¿cómo se llama? No la van a poder contagiar, ¿sí? Inmune. Y esta es la razón del título. La verdad nos hará libres. En este caso, la verdad nos hará libres de miedos inútiles o de miedos faltos de fundamento, de creencias. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres, ¿sí? Y todo el esfuerzo de las conferencias anteriores y algunos datos de esta es precisamente presentar los datos reales, ¿sí? Entonces, para estas personas son, ¿sí? ¿Cómo percibir la situación global? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí hay otra cosita. En todo esto, ¿no? Que la nueva era y que no sé qué, y que el demonio se te mete y que lo piensas como Satanás. Hay mucho tema sobre esto. ¿Cuál es el gran ausente aquí? El camino de crecimiento espiritual, humano y espiritual. Es decir, la nueva era es un soberano peligro para gente no informada, no formada, sugestionable, ¿sí? Y digamos, lo que hay que superar, ¿sí? Es el hecho de decir, tú estás aquí sin datos, etcétera, vulnerable, y pues quédate igual de vulnerable, nada más defiéndete de aquel monstruo, ¿sí? Sí, bueno.
En cambio, la intención ahora es, no, momento, espérate. Lo malo no es tanto de aquellas cosas que muchas veces son ingenuas, ¿sí? Seguramente, bueno, hablaremos de las ingenuidades de la nueva era. O sea, no estamos a favor de la nueva era en general. De lo que sea positivo, como dice el magisterio, pues claro que sí, pero así de la nueva era. Vamos a ver que muchas cosas son bien ingenuas. Y lo malo es irse ahí de boca con eso, ¿no? Y es lo que el padre José María Berlán dice, ¿sí? No tanto que lo endemoniaron, sino que se fue de boca, primero con un gurú, luego con ocultismo y cosas por el estilo, ¿sí? El gran ausente es, y nosotros nos vamos a quedar dependientes de un gurú, dependientes de unas prácticas, o sea, sí. Entonces, ciertas ideas ingenuas de algunos que dicen seguir la nueva era y ciertos gurús orientales se siguen considerando por muchos como personajes que tienen poder sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestra fe. Yo les quiero decir que ningún gurú es superior a nosotros, ni a ustedes, a ninguno de ustedes. Ninguno. Podrá tener más conocimiento y se apantalla medio mundo y cosas, pero no es así. Aquí quisiera señalarles que lo que estamos comentando, estoy comentando en estas conferencias, lo he probado muchas veces. Siempre que hay quien asusta en las casas y que si fenómenos raros, voy. Bendigo la casa, claro que sí, pero antes hablo con la gente que está allá. Estuve tratando de localizar a la que fue locutora de un programa de Radio Mujer que se llamaba Sí o No, y yo a veces me invitaba por algún tema. Una vez invitó a 3 brujas y al maestro de las brujas, y se quedó muy asustada. Me habló por teléfono y le dije, pues invítalos la siguiente semana y voy con ellos. Ahí estuve en la cabina de Radio Mujer con 3 brujas, el maestro de las brujas y la conductora. Y fue tan sencillo desarmarlos. Basta con que uno les presente datos reales y explicaciones reales, ¿sí? De alguna manera, a veces sucede algo medio contradictorio, incoherente, ¿no? Darles a los gurús un poder que no tienen, ¿sí? O sea, es que, por ejemplo, uno muy, muy sencillo, ¿no? Cuando el padre Berlán está hablando de ese gurú al que él siguió y todo, ¿no? Y que le habló de que el yoga, no sé qué, y el gurú se ríe, ¿sí? Y muchos creen que se ríe porque el gurú sabe que el yoga tiene quién sabe qué poderes. El gurú no sabe eso. El gurú se rió por otra cosa. Y una persona que es consistente desde el punto de vista psicológico y espiritual, pues que el gurú se ría y que el gurú diga lo que quiera, pues el gurú no tiene poder sobre uno, ¿sí? Esto lo podemos de alguna manera constatar con Jesús, y él lo dice muy claro. El texto que tenemos aquí abajo, ¿no? Que es de Marcos 16, 15, 18, antes de la ascensión del Señor. Entonces, nosotros estamos así como si Jesús no nos hubiera dicho, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Recordamos que el Evangelio, un criterio es ver qué quiso decir el autor y para nosotros el día de hoy. ¿Cómo podemos traducir esas cosas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en mi nombre expulsarán demonios. El concepto demonio en la Biblia es variadísimo, o sea, no es el tipo ahí, ¿sí? Si vemos cómo va apareciendo, ¿no? Y por eso tiene tantos nombres, ¿no? Lucifer, demonio, diablo, etcétera, ¿no? Satán. Entonces, bueno, pero eso es otro asunto sumamente complejo. Pero aquí lo podríamos de alguna manera
tipificar, ¿sí? En todas aquellas personas que están bajo el poder de algo malo, ¿sí? Entonces, poder expulsar eso, poder ayudar a otra gente, ¿sí? A que esté libre de eso. Hablarán lenguas nuevas. No se trata del don de lenguas, podría entrar, o de hablar alemán o chino o no sé qué, ¿sí? Es un nuevo modo de hablar, ¿sí? Es un nuevo modo de hablar. Como dice el prefacio de Pentecostés, ¿sí? Es el lenguaje del amor, el lenguaje de la verdad, por ejemplo, ¿sí? El lenguaje de la bondad, ¿sí? Agarrarán serpientes. La serpiente también simboliza diferentes cosas en la Biblia, pero se agarra. ¿Por qué tenerle miedo a la serpiente? ¿Sí? Y veneno, ¿sí? Lo que envenena nuestra vida, pues no nos vamos a dejar envenenar. Y un poquito es eso lo que decía hace un momento de tomárselo personal, ¿sí? ¿Cómo se contamina algo? Vamos a suponer que yo quiero corregir algo y alguien me dice, qué tonto eres. Ese es un veneno, o sea, es una contaminación de la claridad del lenguaje, ¿sí? Yo digo, bueno, mira, sí, soy lo que tú gustes, pero el asunto es este. Pues, no, y ya, sí, un montón de cosas sale de tema y todo el asunto. Es otro veneno. Entonces, aunque beban veneno, no les harán daño. Es decir, esas cosas no les harán daño en absoluto. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ya sabemos que las manos, sí, la imposición de manos sí gustan, pero también las manos significan las acciones. Entonces, bueno, sea como sea, la interpretación es sumamente rica. Ya sabemos que en la Biblia está el significado literal y está el significado teológico y el significado espiritual, ¿sí? Que es el que ya nos dice algo y nos cambia de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué no le hemos hecho caso a esto? Ante esto que nos dice el Señor, la nueva era, miren, sí, de veras, o sea, es tan poderosa, ¿sí? De hecho, las cosas, me parece a mí más negativas de la nueva era son las ingenuidades de la gente. Por ejemplo, es muy frecuente, no, soy de la nueva era, es que nada más con que piense las cosas ya suceden. Bueno, pues se van a dar de topes, ¿verdad? Claro que no pensamos eso en absoluto. Como ya lo dice el documento, hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas dañinas. Esta es una cosa dañina, por ejemplo. Y por eso repito, las conferencias tienen títulos negativos. La iglesia no condena. No quiere decir que esté a favor en absoluto. Ya lo comentamos. Este es un reto importantísimo. O sea, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice, la gente se va con la nueva era porque nosotros no les ofrecemos algo valioso. Esto es lo que queda absolutamente en el aire, ¿verdad? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, este es el gran ausente. Bueno, y es aquí donde también tenemos una respuesta en la palabra de Dios sobre ese concepto del ser humano, ¿no? Que fue expresado, pues, por alguien de esta manera. La psique del hombre es alterada por estas prácticas, ¿verdad? Y mi pregunta en ese momento, ¿no? A la persona que hacía esta afirmación, ¿la psique es igual en todos? O sea, si una persona busca la verdad y otra no, ¿se quedan igual de débiles? Si una persona hace un proceso espiritual fuerte o un proceso de madurez humana fuerte, ¿se queda igual que el otro? Es lo mismo una persona hipersensible que le miran feo y se derrumba con otra que es fuerte. O sea, tendrán la misma psique. Esto no es sostenible ni desde el punto de vista de nuestra observación directa, ni por las ciencias humanas y la psicología, ni por la palabra de Dios. Aquí tenemos un texto de San Pablo que está respondiendo a un problema del siglo I, donde los cristianos, los seguidores de Jesús, tenían que convivir con todo tipo de personas. Y en ese tiempo había una práctica que se le conoce como la de los idolotitos o idolocitos, como quieran llamarle, ¿verdad? En la cual pues había muchas religiones y había sacrificio a los ídolos, sacrificio de animales a los ídolos.
Bueno, habían matado el animal para sacrificar a los ídolos y luego pues vendían la carne, ¿verdad? Pues, para vivir. Y entonces la gente comía carne sacrificada a los ídolos. Los cristianos tenían este problema, ¿sí? Decían, ¿es lícito o no es lícito comer carne sacrificada a los ídolos? Las personas que decían que no es lícito se aislaban socialmente y había las dos opiniones, ¿sí? Y le preguntan a San Pablo, que conocía a los corintios, estuvo viviendo con ellos un tiempo, y le responde lo siguiente. Dice, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente, los otros, hablan de dioses en el cielo, en la tierra, y en ese sentido hay muchos ídolos y señores. Para los otros, ojo. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo. Ponerse en una posición es como adorar a otro Dios. Algunos lo piensan, ¿eh? Bueno, y con esto manchan su conciencia poco formal. Luego San Pablo habla de algunas otras cosas y luego vuelve sobre el tema, ¿no? Del otro lado. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren, coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no la coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? Entonces, comentaba hace un momento, ¿para quiénes son estas conferencias? Para las personas que quieran ver la realidad, y dice, pero habrá quien no o quien la entienda de otro modo, ¿verdad? O que no le checa en su conciencia. Bueno, pues que sigan su conciencia. Si alguien prefiere no ir a verificar los datos, no los verifique. Siga su conciencia, ¿verdad? Lo que ya no es así tan justo es que usted quiera imponerle su conciencia al otro, ¿sí? Y es aquí donde va a costar un poquito de trabajo, ¿sí? San Pablo va a decir, pues bueno, pues respétense recíprocamente. Y aquí entonces, pues respetemos a quienes no han verificado los datos, pero nadie tiene derecho a impedirle a otro a que lo haga. Quienes sí lo hicieron, bueno, se va a entender. Es más difícil entenderlo para quien no verificó los datos, porque ya vimos, o sea, no los verifica porque cree que los tiene. Entonces, le va a ser más difícil. Bueno, pues por esta razón, estas reflexiones son para quienes sí quisieron verificar los datos, ¿sí? Para que también comprendamos por qué nos dicen lo que nos dicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas personas creen que yo estoy hablando contra el magisterio. Y en realidad, el magisterio está bien clarito de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ya lo comenté en la primera plática, pero bueno. El magisterio supremo es los concilios y el sumo pontífice. Y les he citado documentos del concilio, ¿sí? Y luego subalternos, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Más subalternos los consejos. Consejo Pontificio para la Educación y Cultura, Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y de estos consejos funcionan como consejos, o sea, como consejeros. Y todo documento del magisterio tiene su nombre bien preciso y cuál es su alcance y cuál es su tema. Está firmado, etc. ¿Sí? Los documentos del Concilio Vaticano II los firmaron los sumos pontífices, Juan XXIII y Pablo VI, sobre todo Pablo VI. ¿Sí? Las encíclicas y exhortaciones apostólicas las firma el Papa. ¿Sí? Amor y Leticia, Christus Vivit, con fecha y se dice qué cosa es.
Y los estudios, entonces, ya lo comentamos. Jesucristo, portador del agua de la vida, es el estudio realizado, etc. Y ustedes pueden ir a ver en la página del Vaticano, ¿sí? Las publicaciones de los dos consejos, ¿sí? En esas publicaciones aparece Jesucristo, portador del agua de la vida, pero antes aparece la presentación del documento que hace Monseñor Pupar. Y lo pueden ver ustedes ahí, ¿sí? Y lo dice bien clarísimamente. Si luego sale otro documento mejor, este habrá cumplido su misión, tranquilamente. Bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos por favor. La psique humana no es igual para todos. O sea, la psique humana puede estar súper vulnerable o muy fuerte. Y esta es nuestra responsabilidad, ese camino, ese proceso. El pensamiento de San Pablo es el siguiente. El hecho de considerar puro o impuro un alimento depende de la mentalidad de las personas. Y esto debe ser tomado en cuenta para el respeto recíproco, que es lo que dice el magisterio, ¿sí? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Las posiciones dependen de las personas. Son riesgosas para los poco formados, ¿sí? Pero no es algo parejo, vamos a decir así. Bueno, San Pablo, por su parte, expresa su propia posición cuando escribe: yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. Y congruente con esta posición, escribe a Tito: todo es puro para los puros, mientras que para los impuros nada es impuro. Perdón, nada es puro. Entonces, si para alguien una posición no es cristiana, no la ponga, no la haga. Pero hay un caminito aquí. Todo es puro para los puros. Es peligroso, pero es bíblico. No lo podemos negar, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, solamente como concluyo, ¿no? Por otro dato, ¿no? Cuando una persona vio los temas, ¿verdad? De inmediato envió el mensaje, ¿no? Jesús, así puso: Jesús, portador del agua de la vida, es una encíclica que habla directamente contra la nueva era. Fue escrita el 3 de febrero de 2003 por el Papa Juan Pablo II, con toda la seguridad del mundo, ¿verdad? Pero bueno, y creo que la última, si podemos, se puede quitar la diapositiva, ¿verdad? Yo veo aquí que, bueno, también igual como ha sucedido anteriormente, pues estamos en tiempo, bueno, una hora ya nos echamos por ahí. Y no sé, no sé qué comentarios pueda haber. No sé si ahorita hay alguno. Y si no, cuántos puede haber en la semana y podemos dentro de 8 días hacer una conclusión, ¿verdad? Sí, de hecho, padre, no tenemos comentarios específicos, pero tenemos bueno, como cultura general para la gente, hubo un curso aquí en Saltillo de un padre, entonces nos están llegando, justo ahorita durante la plática, nos llegó unos mensajes de una chica que nos contactó, que ella asistió a ese curso, y precisamente nos manda información sobre ese curso que ella dice que ella está muy asustada. Es un curso sobre la nueva era. También nos mandó un documento de Jaime Duarte que voy a compartir con el padre precisamente para que el padre nos clarifique un poco eso. La verdad es que yo sí creo muy importante, y yo se lo comento a todos los que nos están viendo, yo fui una de las primeras personas de las que me paré de uñas con el padre, que yo dije se abren puertas, que yo juré de documentos, entonces creo que sí es muy importante, y más como lo ha dicho el padre, o sea, hemos recibido gente que dice, no nada más porque él sea sacerdote, creo que mucha gente sí nos vamos con la finta por ser sacerdotes. El padre nos está dando citas bíblicas muy precisas. No se queden con la cita que está en la pantalla, vayan a la Biblia y vean qué dice exactamente eso, lean el contexto, lean el capítulo, lean todo, porque justo yo le comentaba al padre, en ese curso particular de ese padre, yo escuché una cita bíblica donde el padre, donde está haciendo la lectura y donde no le conviene lo que dice,
quite esa parte precisamente porque decía, justo lo que acaba de leer el padre de Corintios, que dice, no por la conciencia de ustedes, sino por la de ellos. Entonces, como en el curso ese, pues no venía el caso, el padre la omite precisamente porque entonces la gente iba a decir, bueno, entonces, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Entonces, seamos un poquito más críticos, como dice el padre, no se queden nada más con la información que está aquí, vayan y vean, vayan y escuchen, pero siempre de fuentes confiables. O sea, no se vayan a cualquier video de YouTube, porque realmente pues no es muy confiable, no se vayan a cualquier documento de Google, no se vayan a cualquier documento, váyanse a la página oficial del Vaticano. O sea, mucha gente ha dicho que nosotros no sabemos, por ejemplo, del documento de Jesucristo portador del agua de la vida. Está en la página del Vaticano, como todos los demás documentos que el padre nos ha dicho que están ahí. Entonces, no nos quedemos nada más así y como dice el padre, pues evangelicemos. O sea, porque sí, realmente el gran ausente, como dice el padre, es el qué estamos haciendo nosotros como católicos. O sea, nosotros como sitio católico no estamos recomendando que la gente lo haga, sino simplemente el padre nos está ayudando a discernir el qué postura tomar nosotros como católicos ante todos estos ataques, porque un ataque es la nueva era, pero van a venir miles de ataques diferentes. Entonces tenemos que empezar a aprender y este ciclo de pláticas ha sido eso y como dice el padre, bueno, tal vez la semana que entra empezamos a clarificar, o sea, ya más dudas específicas o el padre nos dirá que vamos a ver, pero si tienen dudas, si hay algo que no, por ejemplo, hay mucha gente que sabemos que está asustada porque tiene algún pariente que está súper metido, realmente sabemos que mucho de eso no es solamente problema de la nueva era, sino problema de falta de evangelización de nosotros como católicos y como hermanos que somos. Bueno, que haya llegado, no sé qué ha llegado, lo veo, lo vemos. Y ya los principios están muy, muy claros. O sea, exactamente la plática de hoy fue así, ¿verdad? Y todo lo que no coincida, lo vemos, y si no hay fundamento, lo señalamos. Y ya después las personas que quieran ven, y los que no, pues no. O sea, volvemos a repetir otra vez, y esa es la plática de hoy, ¿sí? En lo personal, yo acudo a la inteligencia de las personas presentándoles datos, ¿verdad? Las personas son libres de usar su inteligencia y de ir a ver los datos o no Y, hacerlo. y ¿Mm? algo que a mí me ha servido, y se los comento a todos, que yo lo comentaba con el padre, es, por ejemplo, esa plática que el padre ha comentado de Pepe González, búsquenla y véanla críticamente. O sea, críticamente me refiero a que si la persona está diciendo tal documento, dice tal cosa, tengan el documento a la mano para que verifiquen los datos, como dice el padre. O sea, porque el verla nada más así tal vez se asusta un poco, pero cuando la vemos ya como con un poquito de conocimiento de causa, probablemente nos ayude precisamente a practicar ante estos ataques, porque la verdad es que sí es un campo de batalla ahorita por todas partes y el miedo no nos lleva a ningún lado, realmente a nosotros como católicos ni a nadie, obviamente. No nos olvidemos, la verdad nos hará libres. Que quiere ir a constatarla, bien, y que no, pues no, tranquilamente. ¿Eh? Sí, o sea, ya lo comentamos. Y de hecho, pues aprovecho como para subrayar la columna vertebral del día de hoy. O sea, quienes vayan a ver los datos y los constaten, van a quedar inmunes contra cualquier otra cosa que no esté fundamentada, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Ujú. Muy bien. Pues muchas Bueno, pues yo gracias, por hoy padre. concluyo. Y entonces nos podemos encontrar dentro de 8 días y yo veo qué es lo que llegó y lo comentamos con toda la serenidad de este mundo, invitando o bueno, señalando los datos e invitando a quien guste constatarlos y quien no, pues ya seguirá lo que le parezca, ¿verdad? Ujú. Muchísimas Ok, gracias, muy padre. bien. Muchísimas gracias a todos los que nos Contrario. siguieron. Recuerden que estas pláticas están grabadas y las pueden compartir con quien crean que las necesita. Muchísimas gracias, padre. Tenga Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas noches.